Y así que lo primero que tenemos que hacer es recopilar datos del comportamiento geotécnico del macizo rocoso, sus propiedades físicas y mecánicas. Básicamente ese es el logueo geomecánico. Ya, aquí tenemos que tener en cuenta la calidad de la información, ya que esta dependerá de la longitud de recuperación, teniendo como característica su inalterabilidad y representatividad. Es decir, el sondeo que vamos a obtener del macizo rocoso tiene que estar inalterado, ¿ya? Así que ya que si se presentan datos de manipulación, roturas por manipulación o transporte, entonces eso ya altera su análisis. Cuando tú quieres loguear y ves pues que tienes roturas realizadas por propias manipulaciones del personal, entonces ya te puede alterar tus resultados, ¿ya? Desde ahí he colocado pues una pirámide muy interesante donde nos dice el proceso de logueo geomecánico a grandes rasgos, ¿no? Captura, generación de base de datos, información del macizo rocoso, generas un conocimiento y finalmente tomas una decisión anticipada, ¿ya? Entonces aquí he colocado 17 pasos que tenemos en el registro de testigos, o mejor dicho, logueos geomecánicos. Ya voy a hablar rápidamente de los pasos más importantes que tenemos, ya porque hay pasos pues, que los podemos obviar. Listo, en el paso uno tenemos la información del sondaje, es una información pues, general del collar, ¿no? ¿Cuál es el collar? Es el punto exacto donde se realiza la perforación. Y su nomenclatura va a ser este, norte, su azimut, inclinación, elevación. Ese es el collar, todos esos datos es el collar. Entonces, en el paso número 2 tenemos que tener en cuenta la evaluación en el rango GSI, ¿ya? Esta es una tabla GSI, es una tabla muy empírica, ya que nos va a caracterizar el macizo rocoso de manera visual. Primero tenemos la estructura del macizo rocoso, que puede ser intacta, blocosa, muy blocosa, blocosa virtuada y desintegrada y laminada. Luego tenemos la condición de las estructuras, que puede ser muy buena, buena, regular, mala o muy mala. Entonces, la forma de calcular el GSI es intersectando estos dos parámetros, ¿ya? Tanto de estructura como del macizo rocoso como condición de las estructuras. Ya cabe resaltar, aquí es muy importante, de que cuando quieres caracterizar con GSI, siempre tienes que tener un rango de valores. No puedes decir que un macizo rocoso de cierta labor tiene un GSI de 30 o 40 o 45 así puntualmente. Cuando logueas y usas la evaluación del GSI, siempre tienes que tener un rango de valores como resultado. Por ejemplo, 30, 35, 40, 45, ¿correcto? Entonces, otra consideración que debes tener en cuenta es que si tienes una estructura de macizo rocoso, por ejemplo, laminada, cizallada, tipo suelo, desintegrada, no puedes tener una condición de estructuras muy buenas. Por eso en la parte inferior dice Na, porque en la práctica ese tipo de rocas nunca se ha observado y no existen ese tipo de rocas. De igual forma, en el lado contrario, no existe una estructura intacta, como una especie de roca intacta, y que tiene una condición de las estructuras pues muy mala, ¿no? Es decir, que sean tipo lisas, o sea, eso no existe, ¿ya? Entonces, la estimación de GCI no es un valor exacto, el GCI se estima al inicio del logueo, entonces en la parte inferior vemos cómo están los testigos, ¿no? Y un ejemplo muy claro visual. Primero tenemos en la estructura del macizo rocoso de tipo intacto, vemos cómo el sondaje pues está, como dice su nombre, intacto, con muy pocas discontinuidades, creo que observo una en la parte superior y dos. Ya, esa es una estructura intacta o masiva. Luego vemos que a medida que pasa de intacta, blocosa, muy blocosa, hasta laminada, como los sondajes pues, se van desintegrando, ¿no? O sea, sus propiedades, su resistencia va disminuyendo desde roca intacta hasta laminada, ¿no? Entonces, esta es una evaluación visual del logueo geomecánico, ¿no? Entonces, cuando tú ves pues, tus corridas, por ejemplo, como una blocosa, entonces tú ya sabes dónde te encuentras, ¿no? En qué rango, entre qué rango de GSI. Ahí podría decir que estás entre 60 y 30 en grandes rasgos, porque ahí falta evaluar la condición de las estructuras. Pero sí es una muy buena ayuda visual para hacer un logueo pues, de manera más rápida. Continuando con la evaluación de rango GSI, desde intacta hasta laminada, aquí vemos cómo se puede ver en la práctica, ¿no? Primero donde dice macizo rocoso, vemos, es un afloramiento en superficie, ya cómo es visualmente un macizo rocoso intacto.
y cómo es la roca fracturada en la parte inferior, ya dentro de los macizos rocosos, en afloramientos superficiales. Luego, cómo se observa este mismo macizo rocoso, pero en una respuesta subterránea, dentro de las excavaciones. Entonces vemos que por ejemplo, vemos en la parte superior media una excavación de forma triangular, ¿no? Ahí seguramente ha habido, pues, dos discontinuidades, pero son las únicas que hay, después ya no observo más. Entonces, esa es una roca masiva en subterránea, y luego lo vemos en forma de sondaje. Igualmente en la parte inferior, ¿no? La vemos como es en un afloramiento superficial, cómo la observamos dentro de una excavación subterránea y cómo la podemos ver en los sondajes realizados. Siguiente, por favor. Ya aquí vamos a pasar un poco rápido, ya que son como 15 pasos. Ya vamos a pasar un poco rápido para luego entrar al taller. En el paso 3 vemos el marcado de fracturas naturales y mecánicas. Dentro de los sondajes es importante reconocer cuáles son las discontinuidades naturales y las discontinuidades mecánicas. Las naturales pues son las discontinuidades propias del macizo rocoso, las que ya conocen. Sin embargo, aquí vamos también a observar las discontinuidades mecánicas, ya que son las discontinuidades propias del manipuleo de los sondajes. Ya puede ser cuando se han sacado la muestra, durante el transporte, etcétera, puede tener diversas causas. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos la diferenciación entre las fracturas naturales y mecánicas? Las naturales, pues, van a tener bordes redondeados, van a tener rellenos alterados, y bueno, van a tener rellenos. ¿Ya? Mientras que las fracturas mecánicas, sus bordes son puntiagudos y no tienen relleno ni tampoco ninguna alteración, porque son fracturas que se han generado pues recientemente, hace un par de minutos, hace un par de horas. Por eso es que la roca no ha tenido tiempo de alterarse, ni tampoco de rellenarse. Entonces, esas son dos pautas muy importantes porque hay más consideraciones para poder diferenciar las fracturas naturales de las mecánicas. Sin embargo, estas dos son las más rápidas y las que más te van a ayudar al momento de poder diferenciar una de otra. Entonces, luego vas a tener que una separación de la corrida. Cada corrida va a estar dividida por intervalos. Ya aquí es muy importante poder reconocer el intervalo 1, 2, 3, 4, 5 y los que haya, ya que cada intervalo va a representar un tipo de macizo rocoso. ¿Ya? Por ejemplo, en el intervalo 1 tenemos un macizo rocoso casi intacto. Luego en el intervalo 2 tenemos una zona de falla, una zona muy triturada, y en el intervalo 3 es parecido al 1, una especie de roca intacta. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a calcular nuestros intervalos por cada corrida. Otra consideración importante es que los intervalos deben ser mayores a 30 centímetros. Ya, si son menores, pueden ser considerados como una longitud de roca fracturada, ¿correcto? Bueno, estos son simplemente profundidad y longitud de la corrida, son datos proporcionados por el perforista según el avance de la perforación. Es algo muy simple. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos una recuperación del testigo, ya que del 100% del testigo que hemos extraído del macizo rocoso, no todo se recupera. Como vemos, hay pedazos de roca que están muy separadas de otra, hay vacíos, significa que hay parte del macizo rocoso que se ha caído por ahí o se ha quedado dentro del taladro, o simplemente no desapareció, no está en tu logueo. Ya, entonces, esa es la recuperación a la que se refiere en este caso. Luego tenemos el índice de calidad de roca RQD, ya es un tipo de caracterización del macizo rocoso, y es uno de los primeros que surgió, y no muy importante, que no puedes decir de manera pues así rápida, ¿no? Es una clasificación no tan confiable a mi criterio, ya sin embargo a grandes rasgos te puede decir qué tantas discontinuidades hay por metro lineal en tu macizo rocoso, ya. Es un método muy empírico, ya que va a depender de la dirección de tu perforación, ya que cuando tú perforas en diferentes direcciones, la cantidad de discontinuidades que vas a cortar va a ser diferente, ¿ya? Entonces, este RQD va a estar muy influenciado por la dirección de tu excavación o la dirección de tu perforación, ¿ya? Entonces, ahí en la imagen podemos observar eh, un sondeo. Entonces, para calcular estos sondajes que va a entrar en la sumatoria, es importante considerar que la longitud de testigo mayor a 10 centímetros entre dos fracturas naturales
las fracturas paralelas al sondaje no afectan al cálculo de RQD. Entonces, esta es una de las debilidades que tiene el RQD, ya es que solamente va a tomar en cuenta las fracturas perpendiculares o subperpendiculares. Las que están paralelas no las va a considerar. Entonces, hay una serie de discontinuidades que no toma en cuenta el RQD. Ya es una estimación muy vasta. Entonces, otra consideración es con los materiales con menor a 1 en UCS, no son incluidos en el cálculo de RQS. Esto se refiere a roca muy triturada. Macizos rocosos que tienen UCS menor a 1 megapascales son casi suelos. Ya, entonces, esas zonas no lo va a considerar el RQD, se va a tener como cero. Ya, correcto. Entonces, aquí vemos un ejemplo práctico del RQD. Entonces, hacemos la sumatoria de todas las longitudes mayores a 10 centímetros. Tenemos 38, 17, luego tenemos una longitud que es menor a 10 centímetros, no lo toman en cuenta. Luego tenemos una longitud de 20 centímetros que sí entra en el cálculo, 43 centímetros que sí entra en el cálculo, y finalmente tenemos una longitud que no ha sido recuperada, simplemente hay un vacío ahí, ya, pero está dentro de tu sondaje, entonces también lo cuenta como 0 sobre 200, que es la longitud total del tramo. Entonces, finalmente tenemos un RQD de 59% que entra en la calidad regular. Y si queremos colocarle un puntaje en el RMR 89, entonces tiene un puntaje de 13, ¿no? Ahora, si tenemos la estimación de grado de dureza, ya aquí la he encerrado en rojo y verde, ya que la primera parte dice S1 al S6. Aquí básicamente se refiere a suelos. Ya cuando la dureza es muy inferior, ya, muy poquita. Entonces aquí estamos hablando de suelos. En pocas palabras, estamos hablando de arcilla, ya con un valor de compresión simple de 0.025 menores o mayores de 0.5. Es muy poco. Ya, luego estamos hablando de rocas, desde roca 0 hasta roca 6 en su nomenclatura, y ahí entran megapascales de 0.25 hasta mayores a 250. Ya, esas son las consideraciones que se debe tener. Siguiente, por favor. Luego tenemos la longitud de la roca fracturada. Ya son zonas muy fracturadas, alteradas, brechas de falla y fallas que se pueden identificar como LRF, ¿no? Que es longitud de roca fracturada. Ahí, como se observa en la imagen, pues son zonas muy cizalladas, ¿ya? A eso se refiere con LRF. Luego, ¿cómo calculamos el FRF? Que el FN y el FM, que básicamente son indicadores de los sondajes y nos dice cómo está yendo los sondajes de baja calidad, regular o de muy buena calidad. Entonces, esta es una fórmula muy práctica de cómo calcular el FRF, ¿ya? Que es la longitud de las rocas fracturadas sobre 5 más número de zonas fracturadas. En la parte inferior vemos un cálculo muy simple, ¿no? Que, como les digo, básicamente este es un indicador. Tenemos dos zonas fracturadas, una de 18 centímetros y otra de 10 centímetros. Simplemente sumamos las dos, dividimos entre 5, sumamos 2 porque son dos zonas, y tenemos un indicador de 8 de FRF. Ya en el paso 11 tenemos el grado de fracturamiento. De igual forma que en el grado de dureza, tenemos un grado de fracturamiento que tiene desde A hasta E. En A tiene A menos, A y A más. B menos, B y B más, así hasta E. Ya aquí podemos observar que la zona de mayor fracturamiento es el grado A, ya que son, ahí sí podemos leerlo, dice mayormente de panizo, roca alterada, con o sin pocos fragmentos de roca, panizo, roca molida. Entonces, el grado A es el peor grado, es el grado con menor resistencia, y el grado E, pues, es un grado más compacto. Es una forma muy rápida de poder calcular este grado de fracturamiento. De igual forma, ya simplemente son tablas que nos van a ayudar a calcular el grado de alteración. Tenemos desde A menos, A y A más, y F menos, F y F más, ¿no? Donde A es la zona de mayor alteración y F es la zona con poca alteración. Entonces, en A tenemos un tipo suelo, ¿ya? Zona de falla. Dice ahí, la textura original de la roca se encuentra destruida. Mientras que en el grado F tenemos fresca e inalterada. La alteración puede resultar en un incremento de la competencia de la roca, silicificación. Entonces, aquí vemos que el grado A, pues, es un grado muy inconveniente, muy desfavorable, ¿no?
Ya, aquí continuamos con ciertas fórmulas que nos van a ayudar a caracterizar los sondajes. Ya son fórmulas pues, que pueden variar de compañía a compañía, sin embargo, estas las que usamos acá. Siguiente, por favor. Luego, como cálculo de condición de fracturas, tenemos una tablita, ¿no? Donde colocamos la profundidad, el tipo de discontinuidad, puede ser juntas, diaclasas, pliegues, etc. La orientación del sondaje, alfa y beta. Luego, pues este es un cálculo de RMR, en pocas palabras, ¿no? Donde tenemos alteración, persistencia, rugosidad, tipo de relleno, son condiciones de la discontinuidad. Y finalmente tenemos un puntaje, ¿no? En este caso tenemos el 12. ¿Ya? De igual forma, como ya hemos hablado del GSI, hemos hablado del RQD, un poco del RMR, también existe el parámetro para el índice Q, es una clasificación geomecánica de Barton. Inicialmente esta es la primera fórmula, ¿no? Donde evalúan 6 parámetros, donde es el RQD, el JN, el JR, el JA, el JW y el SRF, ¿ya? Ahí da sus descripciones. Para cada uno hay una tablita, y hay una tablita del Q que lo pueden ver pues, por internet, ¿ya? Donde vas a poder caracterizar cada parámetro del RQD, perdón, del índice Q. Entonces, para nuestro caso, como no tenemos toda esa información, ¿qué información no contamos, no? ¿Con qué información no contamos? No contamos con el JW y con el SRF. O sea, es imposible ver en un sondaje cuánto de agua hubo en ese sondaje, porque no estás dentro del macizo rocoso, sino que es un sondaje, un testigo que ya lo han sacado, es decir, en su momento tuvo un flujo de agua, cuando tú lo haces el sondaje ya está seco, ya está húmedo, entonces no puedes ver cuándo es el flujo de agua in situ, ¿ya? Porque esos sondajes no están in situ, ya están extraídos. Entonces, para este caso, vamos a calcular el índice Q modificado, ¿no? Que es un Q con una pequeña comilla. Dice, como dice acá, para el caso de los registros geomecánicos, logueos geomecánicos, deberá asumirse un macizo rocoso seco, ¿ya? Por tanto, los parámetros JW y SRF serán iguales a 1. De igual forma, así como asumes que está seco, también tienes que asumir que no hay esfuerzos, no estás sometido a esfuerzos de sondaje, ya porque no podrías saberlo. Por eso finalmente solamente utilizas los parámetros RQD, JN, JR y JA. Entonces así es como vamos a caracterizar.